1923, de Italia especialmente. En 1923 regresa. Y en mayo de 1924 le amputan su pierna sana que tenía. Él quedó cojo desde cuando estuvo en segundo año de primaria en el colegio. Sufrió un apanado de los alumnos, que él era muy débil, y le malograron la rodilla. Entonces, él tuvo un tratamiento largo, su mamá lo trajo de Huacho a Lima, tuvo un tratamiento muy largo y quedó cojo. Y bueno, en 1924 le operan la pierna que la tenía sana, y desde esa fecha Mariátegui estuvo en una silla de ruedas, desde mayo de 1924. Y en 1925 se traslada a una nueva casa, que es en el Jirón Washington, donde hoy día está la Casa Museo José Carlos Mariátegui. En esa casa del 1925 a 1930 pasó los años más fecundos de su vida. Fecundos no solamente en ideas, en organización del proletariado, de los mineros, en polémica, fecundo hasta en hijos. José Carlos Mariátegui tuvo 5 hijos. Y en 1928, en septiembre, tuvo su 5.º y último hijo. Al mes siguiente publicaba los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en 1928. El último hijo es el psiquiatra Javier Mariátegui, que nació en septiembre de 1928. Entonces, ¿por qué menciono yo los hijos? Porque realmente hacer una investigación y un estudio, cuando uno tiene muchos hijos, le falta tiempo. Le falta tiempo y le faltan ingresos económicos para sustentar el hogar. ¿Cuáles eran las fuentes económicas para que viva la familia de Mariátegui? O sea, la base material de sustentación de su vida y de su hogar. Eran simplemente 2 colaboraciones periodísticas semanales a la revista Variedades y Mundial. Esas colaboraciones las llevaba Anita Quiape, que es su esposa, a su casa. De su casa hacia los locales de la revista. Pero los ingresos por esas 2 colaboraciones periodísticas semanales eran insuficientes para sostener el hogar. ¿De dónde provenía otro ingreso económico? El otro ingreso económico era proporcionado por el pensionado que daba Anita Quiape en su casa para estudiantes provincianos o algunos funcionarios de empresas extranjeras en el Perú. O sea, Anita daba alojamiento y comida en su pensionado. Esa era otra de las fuentes de sustentación. Quiero advertirles que Mariátegui en su vida nunca tuvo propiedad alguna. La casa donde vivía era una casa alquilada y muchas veces fue un inquilino moroso. O sea, debía porque no le alcanzaba el dinero. En la mesa de Anita era frecuente encontrar lo que ella sabía preparar, que era ñoquis de papa. O sea, que a sus hijos lo tenía a punte de papas, porque no alcanzaba para más. Entonces, esta característica de Mariátegui, no solamente la fundación del partido político, el asesoramiento de sindicatos, la centralización del movimiento obrero, la promoción cultural, las reivindicaciones sociales, no era solamente por los trabajadores, era por el mismo Mariátegui. Mariátegui compartía vida similar a los que él estaba organizando. Bueno, esto en cuanto a lo otro es, bueno, la invalidez. Mire, Mariátegui, para acometer el estudio de la realidad nacional, no se perdía oportunidad de conversar con estudiantes que venían especialmente de Puno. En esa época sería 1923 al 24,
hay en Lima un Congreso Nacional Indígena, en que vienen delegados indígenas de diversos sitios de los Andes peruanos. Pero en Lima había un gran desprecio por todos los serranos. No parecían compatriotas, como dijo Arguedas cuando vino a Lima, sino personas extrañas. O sea, Lima, como dijo también el pintor Sabogal, vivía a espaldas de los Andes. Pero Mariátegui asiste a ese congreso indígena junto con Pedro Zulen, que fue también el fundador de la Asociación Proindígena en 1909, que funcionó hasta el 16. Este era de ascendencia china y estudió filosofía en Harvard, pero sin embargo tenía una gran emoción social y defendió a los indígenas en Lima. Los únicos asistentes a ese congreso indígena eran Zulen y Mariátegui. El resto eran puros indígenas. En ese congreso habían traductores al castellano del quechua y la aymara, porque habían indígenas que eran exclusivamente monolingües. Pero este congreso traían todas sus reivindicaciones, sus demandas, expresaban su realidad, y Mariátegui, como si fuera una esponja, absorbía todos esos datos de los valiosos informantes que tenía reunidos en Lima, ¿no? Esa perspicacia se les podía escapar a cualquier investigador, menos a Mariátegui. Mariátegui siempre estuvo en el centro de los grandes acontecimientos, no solo como en este ejemplo, sino también en Europa. En Europa estuvo en el centro de los grandes acontecimientos como buen periodista y con la gran sensibilidad social que tenía.